Desde la guerra de los 70 no ha habido ningún encuentro entre quienes combatieron mutuamente. Aquí dialogarán en torno a esta mesa personas que años atrás estuvieron dispuestas a matarse entre sí en sostén de ideas o valores absolutamente antitéticos. Es probable que hoy continúen teniendo diferencias. No obstante, el hecho de que ahora estén dispuestos a anteponer a ellas la búsqueda de la amistad política como premisa indispensable para hacer posible un orden político que apunte al bien común y dé un orden jurídico en que pueda concretarse lo justo, esto resulta la más cabal expresión de la concordia. Con grandeza asumen el compromiso de no mirar el pasado, sino de buscar soluciones para un futuro más venturoso para la patria. Esto, como en todas las guerras de la historia, es bueno que lo promuevan los combatientes, a diferencia de los ideólogos que nada entienden de justicia y de concordia. Tenemos la certeza de que no hay bien más precioso para la comunidad política que la paz social. La paz, como la definió San Agustín, esto es, la tranquilidad en el orden. La paz social se funda en la justicia. La paz social resulta siempre de un determinado orden en la sociedad, pero de un orden resultante de la justicia. Si ese orden no está sustentado en la justicia, no habrá paz. Hoy no hay paz en la Argentina. La discordia constante, la persecución del oponente, el odio, la venganza, la corrupción que hoy se derrama desde arriba y ha inundado a toda la Argentina, no permite lograr ese bien que individualmente no podemos alcanzar. Me refiero al bien común. La concordia integra y fundamenta el bien común. En la Argentina de nuestros días, exasperada por la siembra de enemistad y rencor entre hermanos, la concordia política es mucho más que una aspiración, es una necesidad. Este inmenso esfuerzo que realizamos, tanto nuestra asociación como los invitados a compartir esta mesa en el coloquio, esperamos que sea coronado con el éxito, que no es otro que este testimonio tenga la máxima trascendencia. Es necesario alcanzar esa coincidencia mínima, la amnistía, que no es otra cosa que el recíproco olvido, para alcanzar la obra común, que es el bien de la patria. Que Dios nos ayude. Sí, en realidad, buenas noches. Hace un par de años... ¿Se escucha ahí? Hay mucha gente afuera, es muy bueno que suban el volumen o que hablen un poquito más fuerte. Bueno, ¿se escucha ahí? En realidad, hace un par de años que estamos trabajando, víctimas y combatientes, por la concordia nacional. Yo creo que sí, que es posible y que es una cuestión de responsabilidad nuestra no envenenar a futuras generaciones. ¿Quieren pasar? Bueno, sigo. No envenenar a futuras generaciones. ¿Sí? Más fuerte, más fuerte. Parlante fuera. Más fuerte. Sí.
Bueno, sigo. La realidad es que a mí me gustaría escuchar a esta gente, yo ya la he escuchado, a los combatientes, a los que estuvieron enfrentados ya hace a más de 30 años, hacerse cargo de sus errores y del dolor que han causado, y que les comenten a ustedes el gran deseo por vivir en una Argentina unida. Es decir, concordia es poder vivir con las diferencias que tenemos. Y yo sé que ellos están en ese sentido, y es por eso que los acompaño, y aparte de esa forma, junto con Eva, rendir un homenaje a nuestros seres queridos. Eva, ¿cómo imaginás el futuro de aquí en adelante? Hola, buenas noches. La verdad que cómo lo imagino, no sé. Te puedo decir cómo quiero que sea el futuro de ahora en adelante. Realmente me gustaría poder hablar libremente sin que crean que porque digo que no odio a nadie, quiero liberar a los militares, por ejemplo. Yo no estoy a favor ni defiendo a los que mataron a mis papás, pero tampoco se puede ocultar la realidad. Creo que si mis padres hoy pudieran ver que para la historia argentina ellos fueron niñitos inocentes que no entendían nada y de pronto alguien muy malo los mató, se enojarían terriblemente con la persona que dice eso. Mis padres eran combatientes. En realidad no me da satisfacción, sí me da orgullo saber que tuvieron el valor de combatir por un ideal que ellos creían que era lo más justo. Realmente los extrañé un montón, los extraño, los necesito. También necesito hoy a mi tío, que es quien quedó vivo, que se podría haber muerto también. Esa es la realidad. Y sobrevivió y se ocupó de mí como un padre. Bueno, quisiera eso, poder decir que quiero un lugar donde se puede hablar libremente sin que te tilden de sos facho, defendés a los militares. Es parte, hace 30 años, ya no existe más eso. Bueno, es otra cosa. Gracias, Eva. Antes de formular la pregunta, quiero, si me permiten, voy a definir el cuadro conceptual del debate. Acá hay un acta notarial. En uno de sus puntos de esta acta notarial dice que la historia argentina en las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente con sucesivas falsas antinomias que dividieron y enfrentaron a sectores del pueblo y de la nación argentina. Esta acta notarial, para los que no la conocen, está firmada por Mario Eduardo Fimenich, Perdía, Vaca Narvaja, Videgain, Zepernik, Marito Montoto, Pablo Unamuno. Fue firmada el 17 de abril del año 89. Y entonces ahora viene la pregunta. Jorge Massetti, ¿hubo una guerra en Argentina? Buenas noches. Buenas noches. Quiero aclarar que yo estoy hablando aquí en nombre, a título personal. Yo no. Pero no hay volumen. Acerca más el micrófono a la boca, Jorge. Sí, ahora se escucha. Sí. Quiero aclarar que estoy hablando a título personal, hablo aquí como un ciudadano. Yo no pretendo representar ni hacerme cargo de la memoria de todos los compañeros que pudieron militar conmigo en el pasado. Yo asumo mi responsabilidad de manera individual. Sin duda que hubo una guerra, hubo ejércitos organizados, ejércitos, llamémosle en este momento revolucionarios, y además creo, y hablo con orgullo incluso de esos que fueron mis compañeros, porque indudablemente
fue gente que fue capaz de entregar su vida por un mundo que ellos pensaban que podía ser mejor. Y hacia ellos jamás va a haber de mi parte una palabra de ofensa. Esa guerra, sí, por supuesto, que podía haber tenido en un comienzo ideales de gente que luchaba contra la desigualdad, que tenía diferentes militancias sindicales o estudiantiles, resulta que, como señalaba el Tata antes, en Argentina la Guerra Fría fue muy caliente, porque la Revolución Cubana, o el Estado cubano, yo creo que llamarle revolución es hacerle un regalo demasiado grande, el Estado cubano aprovecha toda esa rebeldía juvenil, aprovecha todas esas organizaciones que están en la búsqueda de un mundo mejor, o incluso, y muchas veces con reivindicaciones muy justas, y introduce como única forma de cambiar ese mundo, de decir que es posible, la lucha armada. Empieza a entrenar hombres, empieza a financiar movimientos, y ya se desvirtúa. Ya nos convencen de que la única manera de ejercer la política es a través de la lucha armada. El Che Guevara dice revolución socialista o caricatura de revolución. Es decir, hay que tomar el poder, hay que instaurar la dictadura del proletariado. Es decir, hay que instaurar la dictadura de un partido único que va a manejar la vida de toda la sociedad. Y a partir de ahí sí se crearon ejércitos, se crearon grados militares, había armamento. En Argentina hubo una guerra, además, los que vivimos en esos años. Y no solo los combatientes, la gran víctima en esos años fue la sociedad argentina, que sufrió esa guerra. La misma pregunta para el teniente coronel Richter. ¿Hubo guerra en la Argentina? Aunque parezca inocente formular esta pregunta, es una pregunta muy importante porque hay quienes rechazan en los medios de comunicación, en el propio gobierno, el término guerra en la Argentina. Sí, hay dos posturas. Una que dice que no hubo una guerra porque las organizaciones armadas no tenían la capacidad para eso, o porque las acciones armadas que realizaron no llegaron a la identidad de una guerra. Dentro de estas posturas hay una que es honesta, que realmente piensa sinceramente que es así, otra que no es honesta, que sostiene que no hubo una guerra al solo efecto de poder acusar a las Fuerzas Armadas de haber atacado a una población indefensa. Esa es una postura. La otra postura que yo sostengo es que hubo una guerra porque las organizaciones armadas, independientemente como subordinadas al aparato político, tenían un aparato militar de consideración, era importante. Producieron acciones armadas muy importantes que se cuentan por miles. En cuanto a atentados, en cuanto a robos de armas, y después están los ataques a unidades militares. Una banda no puede hacer un ataque a una unidad militar. Acá se han atacado en Azul, por ejemplo, 2 unidades blindadas. En Viejo Bueno, en diciembre del 75, se atacó un batallón con efectivos del orden de entre los 300 y los 500 hombres y mujeres. Pero además, si uno lee los documentos de las organizaciones armadas, ellos dicen claramente, no mienten. Es decir, la mentira la hemos escuchado después y la escuchamos hoy. Ellos dicen claramente, por ejemplo, el PRTR en su 5º congreso dijo, ha comenzado un proceso de guerra revolucionaria en la Argentina. Santucho, en su obra Poder Burgués y Poder Revolucionario, dice, la burguesía nacional ha fracasado, y ha fracasado en todas sus manifestaciones políticas, ya sea a través de los partidos mayoritarios, el peronismo o el radicalismo, ya sea a través de los gobiernos militares. La propuesta burguesa está acabada, la que queda es la del proletariado. Pero como la burguesía no entregará el poder si no es por la fuerza, debemos iniciar la guerra revolucionaria. Labraña, ¿hubo guerra para usted?
Sí, por supuesto hubo guerra. En todo momento coincido tanto con Jorge como con Richter, apoyamos una política militar, o sea, intentamos desarrollar un ejército popular y creíamos que solamente por las armas, usábamos la frase de Lenin, que nunca sé si era de él o venía de Clausewitz, que el poder nace de la boca de un fusil. Absolutamente, sí, hubo guerra. Esto fue dicho no solamente por quienes estamos presentes en esta mesa, esto fue reconocido por la Cámara Federal que juzgó a los comandantes en la causa 3 en 1985, reconoció la existencia de una guerra. Nosotros nos enfrentamos a hombres armados, con uniforme, con jerarquías, con reglamentos, con códigos de justicia militar. Muchos de los integrantes de las organizaciones armadas fueron juzgados y ejecutados a través de ese código de justicia militar. Entonces yo pregunto, si quienes estuvimos involucrados tan fuertemente en esta guerra, en esta maldita guerra que enfrentó y desangró a los argentinos, ¿quién tiene derecho a negarla hoy? Aquellos que no han tenido absolutamente nada que ver, que se escondieron o que nacieron después de los 70 y compraron el producto que les quisieron vender. Cuando yo escucho a los jóvenes de menos de 40 años, nacidos en el año 1970 para acá, defender con tanto ahínco postulados de los que desconocen absolutamente todos, que solamente fueron adquiridos a través de lo que lograron hacerles penetrar en sus cerebros. Sinceramente me da lástima. Me da lástima porque me da la impresión de que estaríamos encaminando a volver a repetir los mismos errores. Y es por eso que hoy estamos sentados acá, precisamente para ver si tenemos la posibilidad, así como la Presidenta dijo que a Inglaterra, que le den la posibilidad de vivir en paz. Nosotros al gobierno también le estamos pidiendo que por favor nos den la posibilidad de vivir en paz. Esta pregunta es para los dos representantes militares que están en esta mesa, que me imagino que entre los numerosos presos políticos militares ustedes deben tener algún amigo, algún camarada cercano. ¿Qué piensan de ellos, Richter? ¿Qué piensan de ellos? Bueno, yo hablando de camaradas que han combatido con nosotros, quiero hacer una aclaración. En el combate de Pueblo Viejo, quien saltó a rescatarme fue el teniente primero Cáceres. Yo estaba en una situación muy comprometida y pensaba de que me rescatarían cuando progresara el ataque, pero nunca me imaginé que Cáceres, que era superior mío y que no era mi amigo, iba a arriesgar tanto y lo mataron. Quiero poner de manifiesto, ya que se habla de los compañeros que combatieron, que el teniente primero Cáceres es uno de los tantos héroes olvidados de la República Argentina. Había un pueblo, o un aula, un colegio en Tucumán, ¿no? Bueno, disculpen que me haya tomado este homenaje a... Hizo bien en corregir Nadie Fue, ¿no? Sí. Corrigió el texto de Nadie Fue. Corrigió el texto que yo escribí de Nadie Fue. Porque yo digo que Cáceres saltó a salvarlo a usted. Sí, Cáceres salvó. Bueno, me apena mucho porque combatimos por un ideal, estábamos convencidos que defendíamos la nación. No es el ejército argentino en la década del 70 no fue un ejército profesional en el sentido de que fuimos a combatir porque nos dieron una orden. No, fuimos a combatir porque teníamos ideales, creíamos en la nación argentina, en la defensa de la patria, en ciertos valores. La orden fue una formalidad. La orden fue una formalidad, queríamos ir.
y hacíamos lo posible y nos preparábamos para eso. Entonces, resulta triste que esos hombres que defendieron la nación hoy están presos. Teniente Coronel Nani. Bueno, esto es parte de la política que se ha seguido desde el 25 de mayo del 2003, cuando se decidió reabrir unas heridas que venían lentamente y con muchísimo esfuerzo, venían cicatrizándose. Uno podrá cuestionar, repugnar, rechazar las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín, cuando se dio cuenta de que había abierto la caja de Pandora. Esas dos leyes no beneficiaban solamente a los militares, también beneficiaban a los miembros de las organizaciones armadas. O sea que era un buen comienzo, después de un mal inicio. Luego vinieron los indultos de Menem, que también beneficiaron a militares y a los miembros de las organizaciones armadas. Ese puente fue construyéndose lentamente con muchos rechazos, con muchas objeciones por parte de los propios y ajenos al gobierno. Después vinieron las conmutaciones de pena de De la Rúa a quienes habían atacado el regimiento de la Tablada. Y el broche final lo pone Duhalde. Y aclaro que no estoy haciendo campaña política para nadie, porque sinceramente cometería un grave error si lo hiciera, porque no se lo merece. Después vinieron los indultos de Menem, que beneficiaron a Enrique Gorriarán Merlo y al coronel Seyneldín. Todo eso dando en un uso político de la pacificación, pero no importaba, íbamos hacia la pacificación. El 25 de mayo del 2003 entró una persona al gobierno, pateó el tablero y nos mandó 30 años para atrás. Y hoy estamos pagando eso. Y nuestros camaradas presos están pagando eso. El odio, la revancha. Y todo eso se transmite a los más jóvenes. Y esta reunión que hoy tenemos acá es para los más jóvenes. Estimado Nani, usted habla de la revancha, del léxico o las palabras que usa el gobierno, pero yo lo quería preguntar, ¿cómo observa usted a la dirigencia política en general? Porque yo creo que este tema que a nosotros nos preocupa hoy acá, se lo pregunto a vos, Nani, y después si quiere continuar alguien con la misma pregunta. Bueno, la corporación política en su agenda no tiene muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con la defensa nacional. Y especialmente se usa el tema de los derechos humanos, además que para enriquecer a un pequeño sector de esta sociedad, también se usa como caballito de batalla para continuar aniquilando las Fuerzas Armadas y dejando a la sociedad argentina inerme. Entonces, la corporación política en este sentido es pareja. Podrán tener disidencias ni siquiera de fondo, lo hemos visto ahora con la confiscación de YPF. Ni siquiera tienen diferencias de fondo. Tienen diferencias, pero que no hacen a la esencia de los problemas. Y en lo que respecta a nosotros, yo creo que es un gran negocio para pocos y un buen elemento de batalla en este proyecto de dejar a la República Argentina absolutamente inerme. Silvia. Vos que sos presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina, te quiero preguntar lo siguiente. Cuando escuchaste al presidente de la Corte Suprema de Justicia decir que la política de derechos humanos del gobierno es una política de Estado, tal como la entiende el gobierno a la política de derechos humanos, ¿qué pensaste? No pensé, me dio asco, porque volviendo justamente al tema de si esta gente entraba en la agenda... Está como Fito Páez ya.
Claro, ¿no? Pero las víctimas del terrorismo en Argentina tampoco entramos en la agenda. Es decir, se han reconocido hasta las víctimas del año 55 y se las ha homenajeado, mientras que a nosotros, con toda premeditación, nos pasan de largo. Entonces, ¿qué siento? Asco, porque aparte es mentira lo que se escribe ahí. Ellos han hecho todo un uso y usufructo de los derechos humanos en beneficio propio, dejando mucha gente afuera. Yo te pregunto eso porque recuerdo que en la noche del 20 de enero del 94, el teniente general Juan Domingo Perón fue a rendir homenaje al coronel Camilo Gay y su esposa Hilda Casó, que murieron en Azul ese día. Es decir, ahí estaba el Estado argentino, estaba la ciudadanía, estaba el ejército, porque Perón fue de uniforme. Y encontrar este vacío hoy en día frente a esas actitudes del pasado. ¿Cómo lo ve usted, Richter? ¿Cómo ve este vacío frente a lo que usted hizo o a lo que hizo Perón? Siempre deseé desde 1975 que se conociera todos los hechos sobre la guerra revolucionaria. Ese deseo nunca se cumplió. No se cumplió desde el año 70 invariablemente hasta el día de hoy. Los hechos históricos, la verdad histórica ha estado siempre subordinada a los intereses ideológicos, políticos, sectoriales y personales. Creo que es necesario, es bueno reunirnos con los hombres de las organizaciones armadas contra los que nosotros luchamos. ¿Por qué? Porque es obvio que si se quiere conocer la verdad histórica hay que ir a la fuente. Las fuentes son los que participaron. Y sin embargo, quienes se han adueñado de las tribunas y de los micrófonos no son los que participaron en estos últimos 30 años. El oportunismo se ha adueñado de las tribunas y de los micrófonos. Personas que no estuvieron, o peor aún, que por lo que manifestaban tenían que haber estado y se fueron, no asumieron su rol o escaparon, volvieron después de 30 años a levantar banderas en las que nunca creyeron y sabemos que no creen. Cuando usted pregunta, cuando usted dice que levantaron banderas o levantan banderas que continúan la guerra con otros caminos, yo no creo que una guerra se reedite. Un conflicto, pongamos hoy existe un conflicto, puede tener una raíz o algunas raíces en la década del 70, pero no todas. Y los protagonistas, algunos pueden ser los mismos, pero no todos. Por eso hay que analizar más detalladamente los hechos para ver qué es lo que está en juego. Bueno. Macetti, para vos que viviste en el exterior, que ves a la Argentina sin las pasiones de la cotidianeidad, ¿cuáles son los principales obstáculos que ves para alcanzar un clima de concordia en la Argentina? Bueno, cuando yo veo que continuamos con la ofensa, cuando veo que comentamos con la ofensa, cuando vemos que aquel que puede ser un adversario político, un hombre con el que tenemos diferencia, le gritamos gorila, fascista, genocida. Ellos se ven en todo el derecho de gritarnos terroristas, asesinos, criminales. Y así seguiremos peleando en el futuro. Al menos conmigo no cuenten para eso. Cuando se ve tan bien. Y hoy yo me conmoví. Porque cuando llegué se me acercaron una cantidad de señoras que yo no conozco, no había visto nunca. Y sus maridos son militares y están presos. Y antes, cuando estábamos en Europa, se me acercaban los familiares de los desaparecidos y de los presos también. Y eran mujeres que sufrían.
Y en Cuba las mujeres de los prisioneros políticos salen a la calle y también sufren. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo mujeres sufrir por una guerra que hicimos nosotros? Labrania. ¿Me repite la pregunta? Sí. Don Mariano, ¿cuáles son los obstáculos que usted ve? Mira, el primer obstáculo es que todos nosotros no comprendemos lo que pasó en Argentina todavía. Todavía no entendemos que la Argentina cambió, que es otra Argentina. Y que nosotros o nos ponemos los pantalones, nos unimos y comenzamos a trabajar seriamente desde la concordia hacia el futuro para organizar esta Argentina, o no somos nada, desaparecemos. Caeremos en manos de ellos que tienen un relato de la historia, no la historia, sabemos que la historia son documentos, y ellos, digamos, simplemente van, como me decía ayer alguien, van rebobinando, van borrando y van montando un nuevo relato. Entonces yo creo que lo que tenemos que comprender es que tenemos, a partir de nosotros y solamente de los que estamos acá, y algunos más o muchos más, depende de lo que va a ser la Argentina al futuro. Bueno, estamos en la casa de la Asociación de Abogados por la Justicia y Concordia, y yo quiero preguntarle a alguien con formación jurídica, un abogado de todos los días, algo que nos explique su visión, teniendo en cuenta que muchos de nosotros no somos abogados, pero quisiera saber qué opina él. Y se lo pregunto a Alberto Solané. ¿Es posible alcanzar la paz entre los argentinos con estos juicios que se están desarrollando a militares y civiles? Debo decirles que hay cientos de militares en prisión sin ningún tipo de condena. ¿Es posible alcanzar la paz así? Es imposible, porque todos estos juicios se fundan en un impulso político, y los jueces, que son instrumentos del Poder Ejecutivo que ha impulsado estos juicios, tienen conciencia de que no están aplicando el derecho. Una justicia que se está deteriorando de tal manera hace imposible que el país, nuestro país, recobre el orden jurídico. Eso es fatídico. La justicia corrupta corrompe todo. Le voy a trasladar a ustedes la primera pregunta del público. No la voy a hacer a la pregunta personal, la contesta el que quiera, o pueden. ¿Existe la posibilidad de que la guerrilla se vuelva a reorganizar? Piqueteros, organizaciones como Campo, junto a otras organizaciones, partidos políticos de izquierda. ¿Es posible que se reorganice nuevamente la guerrilla? Richter. Si analizamos la historia de las principales revoluciones marxistas-leninistas, que son la Revolución Rusa y la Revolución China, si analizamos la Revolución Cubana, que no es tan importante comparativamente hablando, pero sí importante por la repercusión que tuvo en Sudamérica, yo digo que sí, porque no es solamente una cuestión ideológica. Lo ideológico aprovecha una situación de frustración de una nación, de un pueblo. Pero bueno, concordia es también tener contradicciones, conversar entre nosotros, creo que enriquece. Yo no creo que se pueda volver a repetir en Argentina ni en ningún país de América Latina las guerrillas que se vivieron en los años 60 y 70, porque para existir esas guerrillas necesitaban una logística y solo los podía facilitar el mundo soviético, que por suerte hoy ya no existe. Una influencia como la que se tuvo desde Cuba y además recursos que eran de manera inmediata. Pero lo que sí es preocupante, y hace 2 meses había estado por aquí, tuve la posibilidad de hablar con algunos jóvenes vinculados a sectores del gobierno, al camporismo sobre todo, y lo que pude notar en esos jóvenes fue
Primero, están convencidos que están haciendo la revolución y que son los seguidores o el calco de nuestra generación. Y el gobierno les está prometiendo y les está haciendo creer que sí que están haciendo la revolución. Y la miseria sigue. Y cada vez hay más hambre y los problemas no se solucionan. La frustración política de esos jóvenes sí puede generar una violencia completamente descontrolada, pero que no creo que tenga las características de la guerrilla de los años 60 y 70, sino que los van a cometer actos de violencia irresponsable y lamentablemente también van a caer. Bueno, frente a esta pregunta me veo en la obligación de hacer otra que está emparentada. ¿Qué consecuencias vislumbran ustedes de no sentirse reconocidos, por su desempeño militar en el pasado? ¿Qué piensan del homenaje a Che Guevara en la Casa Rosada mientras está ausente el cuadro de Silvio Ibarzábal o del coronel Gay y de muchos militares, mucho más, inclusive líderes políticos civiles que murieron en la década del 70? ¿Vislumbran algo en el caso de no sentirse reconocidos? ¿Nani? Yo en lo personal no creo que tenga una consecuencia el que no se nos reconozca, porque el ninguneo se instaló en la República Argentina a partir del advenimiento del sistema democrático, donde se convirtió en unos pobres tontos, y lo digo con todo respeto, ¿no?, a quienes habían empuñado las armas creyendo que luchaban por un mundo mejor. Los convirtieron en jóvenes idealistas, les borraron el cerebro y les borraron la inteligencia. Y a nosotros nos ningunearon, sacándonos desde todos los tipos de reconocimiento que paulatinamente se fueron desarrollando en la República. Desaparecieron los homenajes, oficialmente. Los homenajes que se hicieron fueron homenajes motorizados por nosotros mismos, pero oficialmente no se hicieron más homenajes en conmemoración de tanta sangre derramada por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que cayeron también en esa guerra que tuvimos que padecer en los años 70. Entonces, yo no creo que haya una consecuencia, porque tampoco le importa a la sociedad. Esa es la otra tristeza que vemos. Es decir, salvo quienes están vinculados a nosotros, al resto de la sociedad está más preocupada por cómo llegar a fin de mes, está preocupada por salir de su casa y volver íntegro, está preocupada por ir a un hospital y lo maten, está preocupada por otras cosas. Y cosas que sucedieron hace 30 o 40 años atrás desaparecieron de la agenda. Por eso no creo que tenga alguna consecuencia en los próximos tiempos, en los próximos años. Ni siquiera una sanción política. Ni siquiera una sanción política, ¿por qué? Porque la corporación política, ya lo habíamos hablado hace un rato, la corporación política es homogénea. Se reivindica a los jóvenes de la cámpora que ni siquiera estaban pensados entre sus padres y sus madres concebirlos. Se materializa en el discurso oficial, mantenido por personas que en su vida vieron un cohete de Navidad próximo a sus pies. No hablemos de otras cosas un poco más serias. Y todo eso está en manos de ellos. Richter, acá hay una pregunta del público que dice: ¿cuántos combatientes del ERP pelearon en el Monte Tucumano? Como mínimo 70 y como máximo 200. Esos son los hombres armados y uniformados. Pero hay que pensar que por cada combatiente armado y uniformado hay probablemente 5, 6 o 7 que forman parte de todo el aparato logístico, político, etcétera, etcétera. Pero en el Monte Tucumano oscilaron entre 70 y algunas cifras dicen 200, no
no puedo afirmar si llegaron a esa cantidad. Y bien armados, dicho por ellos mismos, porque habían conseguido muchos fusiles FAL, muchos de la toma del batallón de comunicaciones 141. Acá hay otra pregunta del señor Federico Yang, que dice: ¿no cree que es una victoria de las Fuerzas Armadas haber convencido a los terroristas que se podía tomar el poder con los votos sin matar a nadie? ¿Quién la quiere responder? A ver. ¿Podría repetir, que no escuché? ¿No cree que es una victoria de las Fuerzas Armadas haber convencido a los terroristas que se podía tomar el poder con los votos sin matar a nadie? No. Jorge. No es una... Yo creo que yo creo, cuando hablamos de concordia, que todos tenemos que aprender a cambiar el vocabulario. ¿Por qué seguirnos llamando terroristas? ¿Por qué seguirnos llamando genocidas? Creo que tengo todo el respeto por la persona que hace la pregunta. Y lo que yo sí creo que hay que convencerse cada vez más es que no es que se toma el poder con los votos, es que los votos nos garantizan la democracia, pero para que esa democracia exista tienen que existir instituciones sólidas. Tenemos que aprender a consolidar esas instituciones que nos garanticen que la justicia es independiente, que la prensa se puede ejercer, que nadie tenga el monopolio del poder. Aquí hay gente del público que quiere aprender un poco más de historia. Entonces preguntan: ¿por qué no dicen bien claro que la represión fue ordenada y organizada por el mismo Juan Domingo Perón y después Isabel Perón? Pero no entiendo su letra, pero digamos, ¿acaso tienen que la represión fue organizada por el mismísimo Juan Domingo Perón? Perón dijo una vez en una reunión: ellos creían que yo era uno de ellos, pero yo no era uno de ellos, yo era uno de los nuestros. Se lo dijo a viejos peronistas ortodoxos, ¿no? Entonces acá hubo un momento que fue la gran simulación, hasta que el viejo llegó, y he dicho esto con mucho cariño, hasta que el viejo llegó e intentó poner las cosas en orden. Y al poner las cosas en orden, recuerdo las directivas del 1 de octubre del 73, donde había que terminar con la infiltración marxista dentro del movimiento. Eso lo ordenó Perón. ¿Qué sentiste, Labrania, el día que conociste en la contratapa del diario La Opinión esas directivas que a lo mejor te tocaban de cerca o de lleno? Me indignaron. En principio, yo quiero decirte que me quedó en el tintero varias cosas, fui juntando las cosas que iban diciendo, las preguntas y las respuestas acerca de la guerrilla. Me quedó en el tintero algunas cosas que están relacionadas a esta pregunta. Una era si podía suceder nuevamente un proceso guerrillero. La otra era, digamos, acerca de la influencia del triunfo militar sobre convencer a los sectores rebeldes o guerrilleros de acudir a las urnas. Lo primero que quiero preguntar con respecto a esa victoria: ¿quién ganó? Eso se lo pregunto a todos ustedes. ¿Quién ganó la guerra? ¿La ganaron los militares que están acá? ¿La ganamos nosotros la guerra? ¿Quién ganó esa guerra? Miren cómo está el país destruido. Entonces nosotros perdimos la guerra y los militares perdieron la guerra, porque la Argentina perdió la guerra. Con respecto a la pregunta anterior, después te consigo con lo de Perón si querés. Con respecto a la pregunta anterior, no es posible que suceda un movimiento guerrillero, porque sería una farsa.
nosotros cuando surgimos, ¿alguno de ustedes también se preguntó alguna vez cómo surgimos nosotros? Yo soy de carne y hueso, está bien, estoy manchado, pero soy de carne y hueso. Me puedo sentar en las mesas, comer como ustedes, como lo hago con muchos de ustedes. Y en esa época éramos los hijos de ustedes, porque la selva nuestra era la mesa, eran los cumpleaños familiares. Entonces, ¿qué nos convirtió en enemigos? Yo le decía simplemente un pequeño proceso por el cual ahora no puede suceder un nuevo movimiento guerrillero. Nosotros criamos todos, la mayoría en familias pequeñas, burguesas o burguesas, o familias muy adineradas. Nosotros íbamos a escuelas donde un librito, creo que de Roberto Justi, socialista, nos hablaba de educación democrática, nos hablaba del artículo 14 de la Constitución, nos hablaban de las elecciones. Y afuera golpes militares tras golpes militares. ¿Cómo no nos va a encandilar la revolución cubana? Si nosotros cuando salimos a pelear, por cosas equivocados o no, por el regreso, el retorno de Perón, nos encontramos que los cubanos no dan los elementos para esa lucha. Entonces, la gente que formó los cuadros guerrilleros no pueden ser formados hoy. Hoy son esperpentos, hoy son, como dirían los marxistas, lumpen proletarios. No son gente de trabajo, hijos de familias trabajadoras, de profesionales. No, son simplemente gente que está en la droga, gente que está marginada, gente pobrecita que anda con sus carros por la calle, que duerme en la calle. Quizás a esa gente pueden recolectar. Pero para hacer un proceso revolucionario, no. Porque las masas chinas, como decía él, o las masas rusas, tenían partidos de cuadros detrás. Tenían intelectuales, tenían inteligencia. Y estos no tienen inteligencia. Me convocaron al Estado Mayor General del Ejército para avisarme a mí y a otros oficiales que teníamos que sumarnos a las unidades del norte que iban a participar en la Operación Independencia. Cuando yo regresé a mi unidad, que era la Escuela Lemos en ese momento, los oficiales se acercaban y me felicitaban, porque entendían, y yo lo entendía también así, que era como un premio. Nuestro deseo era combatir. No existió, nadie se imaginó en ese momento el tema de la desaparición de personas, no está en nuestro código de justicia militar ni en nuestra ética militar. Eso es una desviación, nunca lo hemos aceptado como válido y como legal. Y a la pregunta que hizo el señor, él emplea el término represión. Yo le pido, por favor, yo lo entiendo porque de tantas veces que se emplea esa palabra, se pega, pero nosotros no somos represores, somos combatientes. Gracias. Silvia, ¿no suena contradictorio que ustedes, que estuvieron en posiciones distintas, vos al lado de los militares, vos estabas esa noche en el cuartel cuando saltaron azul, y esta misma pregunta la traslado a todos los de la mesa, que se enfrentaron con las armas en la mano, ahora estén sentados en la misma mesa bajo el lema de la concordia? ¿No es contradictorio eso? No, Tata, porque como decía antes, creo que hay una responsabilidad de parte nuestra en no envenenar futuras generaciones. Pero por otro lado, a mí me llevaron al pasado. Cuando asumió el doctor Kirchner, me retrotrajeron al pasado y abrieron heridas, y de pronto me encontré gritando en una plaza y dando entrevistas y escribiendo cartas de lectores, pero con el tiempo fui haciendo una evolución. Primero lo conocí a Luis, creo que eso vos ya lo sabés, primero lo conocí a Luis Labraña y lo maltraté bastante, y cuando me retiro del lugar pensé, qué valiente que es este hombre que va a visitar las mujeres de los detenidos. Y a partir de ahí quedé pensando muchas cosas. Él me dijo, nosotros estábamos convencidos de lo que hacía, y los militares también. Todas esas cosas fueron dando vueltas en mi mente, y también rescaté que el dolor no tiene ideología.
Y ahí fue cuando, bueno, pensé que la concordia era la única salida que tiene la Argentina. Es la única salida que tiene la Argentina, la concordia nacional. Por eso me siento muy bien trabajando con ellos. Hemos hablado de represión. Yo creo que no podemos mirar a otro lado. Yo creo que en Argentina hubo represión ilegal también. Existió. Se cometieron crímenes. Yo creo que la guerrilla también cometió crímenes. El padre de Silvia, encerrado y asesinado en un sótano, en un pozo, en una llamada cárcel del pueblo. Militares que desaparecieron, combatientes que caían detenidos. Yo creo que no debemos negarlo. Creo que cada uno tiene que hacerse cargo, hacerse responsable de la actuación. Es a partir de ahí que vamos a poder convivir hacia el futuro. Y que es verdad que nuestra conciencia de combatiente se siente mal con eso. El secuestro extorsivo, yo estoy hablando desde mi parte. Claro que eso hace daño, nos hizo daño a todos. Como también creo que le debe haber hecho daño a muchos militares haber participado en formas represivas que no están reconocidas por ninguna ley. El asunto es cómo podemos enfrentar eso hacia el futuro. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Eva, Quiero decir algo. acerca el micrófono. Creo también que participar en esta mesa, ninguno de nosotros está apoyando los métodos utilizados en el gobierno militar. Por lo menos es lo que a mí me parece. Y del dolor que sentimos y que pasamos cada uno de nosotros, ellos como combatientes, Silvia y yo como víctimas, de diferentes bandos cada una, pero con un dolor muy parecido, tenemos que construir algo. Creo que esto es parte de eso, por lo menos el comienzo, el ver el valor de estos hombres, de estar acá sentados, adelante de ustedes, que tal vez no pensamos igual, venimos de otros lados, a mí me crió mi tío, pero no, digamos, mis papás eran montoneros, es una mezcla de tantas cosas que tenemos que concordar todo y crecer y aprender a respetarnos, fundamentalmente eso. Acá me avisa la señorita que me quedan 10 minutos. 10 minutos. Entonces yo creo que a la gente le va a gustar de parte de ustedes una reflexión final de cómo se sienten, cómo han vivido esta jornada importante y que ven para el futuro, empezando por la derecha, por Nani, de la mesa, por la derecha de la mesa. Si estamos sentados acá es porque estamos convencidos, absolutamente convencidos, que la concordia todavía es posible. Hablar de concordia en la República Argentina es dificilísimo. Es muy difícil hablar de concordia cuando desde todos lados nos acuden con la discordia, donde se fomentan las divisiones y enfrentamientos en forma permanente. Días pasados tuve la mala suerte de quedar atrapado en la calle Juan B. Justo, en proximidades del estadio de Vélez, y veía cientos y cientos y cientos de jóvenes fanatizados ensayando sus cánticos, reunidos a las 12 del día cuando el acto iba a comenzar a las 17 horas. Y me veía yo 40, 50 años atrás, 40 años atrás a esa edad, fanático de otra forma, buscando aniquilar al enemigo, buscando evitar que mi enemigo me impusiera un modelo de hombre o de mundo en el que yo no quería vivir.
Y con esos años el único camino que entendí y que vi como posible fue el de masacrarnos mutuamente. Alguien me habló acá de la metodología empleada. Esa metodología la repudia cualquier militar que haya sido educado bajo los cánones sanmartinianos. Pero nos vimos metidos en eso. Alguien dijo una vez que para limpiar un chiquero hay que embarrarse, y nosotros cometimos la torpeza de embarrarnos. Y hoy estamos acá para corregir los errores. Estamos acá para corregir los errores. Para mí es un orgullo poder estar en esta mesa, compartirla con Jorge Massetti, con Luis Labraña, con Eva, con Rodolfo, con Silvia, porque todos sufrimos esa época de distintos puntos de vista. Yo no me siento orgulloso por lo que hice, pero lo tuve que hacer, y tal vez si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer, porque por encima mío estaba la bandera nacional, a la cual amo profundamente. Pretendía que alguien se arrepintiera, ¿no? Alguien que dio un reportaje días pasados y que no había demostrado ninguna muestra, ningún índice de arrepentimiento. Yo creo que acá nadie se ha arrepentido, porque tampoco he escuchado del otro lado que nadie se arrepintiera. Entonces acá lo que tenemos que hacer es trazar una línea, empezar a mirar hacia el futuro, pensar en esos jóvenes fanatizados del estadio de Vélez, para evitar que ellos cometan las mismas torpezas que cometimos nosotros años atrás. Y vuelvo a insistir, estamos convencidos de que esta posibilidad que se nos está dando de concordia nacional todavía es posible, a pesar del ninguneo, y empleo términos que usan los chicos hoy, porque nosotros no aparecemos en ningún medio de comunicación. Con Silvia y otros integrantes más de Argentinos por la Concordia hemos hecho cosas, pero nadie se entera, porque no tenemos acceso a los medios. Tenemos la grosera esperanza de que esto de hoy sea el inicio de algo, que se incorporen más miembros de las organizaciones armadas, que los militares comiencen a dar la cara en lugar de seguir escondidos. Y que otras víctimas del terrorismo también se animen, tanto de uno y del otro lado. Las víctimas de esa década se animen también a incorporarse, con sus diferencias, con sus temores, con sus angustias, pero pensando en el futuro. Palabra que ha desaparecido hoy del léxico de los argentinos. La palabra futuro parece no existir. Vivimos anclados en el pasado y en el mientras tanto están haciendo desaparecer la República. Muchas gracias. ¿Qué digo yo ahora después de Emilio? Bueno, no, quería agregar que también son responsables por acción u omisión empresarios, medios de comunicación, sindicalistas, la clase política, todos aquellos que han vivido la misma época que nosotros, se callan la boca. Entonces también pedimos colaboración para, bueno, sacar el país adelante. La mayoría de las naciones importantes, luego de un conflicto interno o internacional, recurren a la concordia para curar las heridas. La concordia no es algo que se da mágicamente ni de inmediato. Es un largo proceso que hay que recorrer, sobre todo en países divididos como es el nuestro por una historia reciente, y nosotros le pedimos que nos acompañen a recorrer ese camino. Bueno, como dijo Silvia, después de lo que hablara Nani, es muy difícil decir algo. Pero sin duda lo que volvemos siempre aquí es que al comienzo empezamos a discutir si aquí hubo o no hubo una guerra, y llegamos a la conclusión que sí, que había habido una guerra. Y lamentablemente, y siempre es así, las guerras despiertan los instintos más bajos de los seres humanos que participan en ellas. Las guerras son muy crueles.
Por eso yo creo que si la conclusión que tenemos que sacar hoy, sobre todo, es que hay que evitar la guerra. La otra conclusión es empezarnos a conocer. Yo estoy sorprendido. Yo les digo, yo no había hablado nunca con un militar argentino. Yo llevo 3 días conversando con ellos. Somos hombres iguales, con dudas, con dificultades. Ojalá hubiéramos podido hablar antes. Y lo otro que yo creo que tenemos que aprender, y yo trato de hacer, entender el dolor del otro. ¿Por qué alguien puede reclamar venganza y no entender el dolor de Silvia? ¿Es que el padre de Silvia no era humano? ¿Cómo alguien no puede, habiendo sufrido lo mismo, sea su hijo, su hermano, su padre, que haberlo perdido? No estamos buscando aquí culpables, simplemente alguien que perdió a esa persona, no comprender y no solidarizarse con el dolor del otro. Yo creo que tenemos que todos aprendernos a solidarizar con el dolor de los otros y vernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Lo que está en juego hoy y lo que estuvo en juego en la década del 70 fue el Estado Nacional, con una diferencia. En la década del 70 en el Estado se mostraban levantando una bandera, una ideología, se pusieron un uniforme, empuñaron un arma. Hoy el Estado Nacional en su unión está bajo ataque. Los enemigos de ese Estado no se ponen un uniforme, no empuñan un arma, tienen un muy buen discurso, aparecen como hombres prudentes y razonables y son muchísimo más peligrosos que los de hace 30 años. Hay un espíritu anárquico y sectorial que se quiere imponer por sobre la unión nacional. Lo que hay que lograr es la unión nacional a toda costa, porque si no, nos quedamos sin un Estado, vamos a dejar de ser ciudadanos para convertirnos en ciudadanos de segunda clase o en esclavos. No dejemos que nos enganchen y nos anclen al pasado mientras otros nos están robando el presente y el futuro. Gracias. Bueno, mi mensaje es un poco más light. Me gustaría que creo que para lograr la concordia nos tenemos que poner en el lugar del otro y ver que el dolor que sentimos nosotros también puede ser el mismo o diferente. El dolor no se mide. No podemos hablar, ¿no? No. ¿Ay, no se escucha? Perdón. No, estaba preocupado por... Sí, sí, hay otro. Hay otro acto. A lo mejor lo está esperando la Braña. ¿La Braña? Bueno, la Braña habla mucho mejor que yo. Le voy a pasar el micrófono. Gracias, Eva. Hace muchos años, tendría 17 años, solía ir a un cine que se llamaba el Cine Lorraine en la calle Corrientes. Y vi una película, que hasta el día de hoy no la pude ubicar, que se llamaba El Ángel de la Muerte, una película checoslovaca. En esa película checoslovaca, un partisano va perdiendo el rumbo, termina con una pierna de menos, mutilado, en un hospital que lo atendían unas monjitas. En el transcurso, él había perdido a su compañera, no sabía nada de su compañera. Los rusos ya estaban instalados y él era atendido por la monjita. Un día la monja le golpea la puerta y le dice: tiene visitas, y ve que viene su mujer. Y su mujer era una mujer hermosa, cuidada, alimentada, bien vestida. Bueno, se hablan, se dan un beso. Entonces él le dice, vamos a volver a vivir juntos. Ella le dice, no, no es posible vivir juntos. Le da un beso y se va. Él con la muleta se acerca a la ventana y ve cómo ella sube a un coche lujoso con un general gordo soviético y él la agarra y le da un beso
porque era la secretaria y el amante de ese hombre. Entra la monja y lo encuentra a este hombre con la muleta, poniéndose la bandolera y la pistola. Dice, ¿qué hace?, le dice. Si la guerra ha terminado. Y él le dice, no, la guerra recién comienza. Amigos, la concordia es el arca de Noé. Y nosotros, todos los que estamos acá, somos los primeros ejemplares de la inteligencia argentina que van a subir. Así que a reproducirnos. Perón decía que hay que esperar que las burbujas lleguen a la superficie. Ya están las burbujas, acá están las burbujas, empezando a llegar a la superficie. Y yo quería terminar esto dándole la oportunidad al dueño de casa a que dé sus palabras finales, porque ellos han organizado esto. Yo no soy nada más que acá un coordinador. Pero si me permite, Alberto, déjeme leer un párrafo de esta misma acta. Un párrafo. Dice, gran parte de la sociedad argentina siente temor por el retorno a los enfrentamientos violentos del pasado. Dado la situación descrita, es natural que se pueda tener miedo a la profundización del retroceso de la transición democrática. Consideramos que dejar abiertas las puertas a la influencia política del terror y las provocaciones es una insensatez. Esto lo dijeron los muchachos de la Construcción Montonera en el año 89. Ahora hablan en nombre de ellos. No sé quién es el jefe de los montoneros todavía. Alberto, es tu turno. Muchas gracias, Juan Bautista. Muchas gracias a los que están acá en esta mesa por el esfuerzo que han hecho y por la generosidad con que se han expresado. Muchas gracias a todos los que han venido aquí a este acto y al estoicismo con que han aguantado allá afuera, escuchando a veces poco, a veces mucho, lo que se ha hablado acá, que es de una riqueza excepcional. Muchas gracias a quienes hicieron posible este acto. Me refiero a, por una parte, a que las que nos han ayudado muchísimo, las mujeres de nuestros presos políticos. La Unión de Promociones, de la mano del coronel Guglielmone. No quiero dejar a nadie en el tintero. Y como colofón, reitero lo que dije al principio, y ahora sí convencido del todo. Este acto, ver a los combatientes y a las víctimas que han hablado con tanta profundidad, estoy convencido que ellos son los que tienen la mayor autoridad moral para hablar de la concordia, y no los ideólogos, vuelvo a repetir, que no entienden nada ni de la justicia ni de la concordia. Gracias.